Estaba preparando las quesadillas de la tarde para mi nietecito Alejandro cuando soltó esas palabras que me helaron el alma. «Abuelita, mi papá dice que se va a quedar con tu casa». El niño de 7 años habló con la inocencia típica de su edad, sin entender el peso de esas palabras. Le sonreí, acaricié su cabello negro y seguí untando frijoles en la tortilla, pero por dentro sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Mi hijo Raúl siempre fue ambicioso, pero nunca imaginé que llegaría al punto de planear quitarme mi casa por la espalda. Me llamo Esperanza Hernández, tengo 72 años y toda mi vida creí que la familia era lo más sagrado en este mundo. Trabajé como costurera durante 40 años para sacar adelante a mis 3 hijos después de que mi esposo Manuel muriera en un accidente cuando Raúl apenas tenía 15 años. Fueron años duros, muy duros, levantándome a las 4 de la mañana para coser uniformes escolares que vendía en el mercado de Xochimilco antes de ir a mi trabajo en la fábrica textil. Cada peso que ganaba tenía un destino. Los estudios de Raúl, la medicina de mi hija Carmen cuando se enfermó de asma, los zapatos nuevos para mi pequeño Miguel cada vez que crecía. Esa noche, durante la cena familiar, observé cada movimiento, cada mirada intercambiada entre Raúl y su esposa Patricia. Hablaban sobre renovaciones, sobre lo bueno que sería tener más espacio, sobre cómo yo me estaba volviendo demasiado vieja para cuidar una casa tan grande sola. Hablaban frente a mí como si fuera un mueble, un objeto que necesitaba ser reubicado en un lugar más conveniente. Alejandro jugaba ajeno a las tensiones de los adultos, mientras su hermanita, Sofía, de 5 años, dormía en mi regazo. Yo asentía con la cabeza, concordando con sus comentarios, pero mi mente ya estaba trabajando, planeando, calculando. Durante los días siguientes, comencé a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Raúl había comenzado a recibir correspondencia en mi casa, documentos que guardaba rápidamente cuando me acercaba. Patricia hacía comentarios sobre lo práctico que sería si yo viviera en un departamento pequeño, más fácil de limpiar, sin escaleras que subir. Me decía que había escuchado de unas residencias muy bonitas donde las personas mayores eran muy felices, donde tenían actividades recreativas y cuidados médicos constantes. Una tarde, mientras ella había salido con los niños al parque, decidí buscar en la gaveta del escritorio donde Raúl guardaba sus papeles importantes. Lo que encontré ahí me confirmó mis peores sospechas. Había documentos sobre poder notarial, información sobre casas de retiro, incluso una evaluación del valor de mi propiedad hecha por un corredor de bienes raíces que yo jamás había autorizado. También había folletos coloridos de residencias geriátricas con fotos de ancianos sonrientes en jardines bien cuidados. Cuando leí esos papeles, mi primer impulso fue confrontarlos inmediatamente, gritarles, exigir explicaciones, pero algo en mi interior me detuvo. Una voz sabia, la misma que me había guiado durante todos estos años de lucha, me susurró que debía mantener la calma. Si Raúl y Patricia creían que era una vieja tonta e indefensa, entonces que siguieran creyendo eso mientras yo organizaba mi defensa. Esa noche, durante la cena, los observé con ojos completamente diferentes. Raúl hablaba sobre un compañero de trabajo que había puesto a su madre en una residencia especializada y lo contenta que estaba ahí. Patricia complementaba diciendo que las personas de nuestra edad necesitábamos cuidados específicos, que quedarse sola en una casa grande era peligroso. Yo escuchaba todo en silencio, tomando mi café con leche y recordando cómo había trabajado 3 empleos para pagar los estudios de ese mismo hijo que ahora planeaba descartarme. Recordé las madrugadas cosiendo vestidos de quinceañera en mi máquina Singer vieja, el ruido constante que me acompañaba mientras Raúl dormía tranquilo en su cuarto. Recordé cómo vendí las únicas joyas que me había regalado Manuel, unos aretes de oro que eran mi tesoro más preciado, para pagar el curso de preparatoria técnica que Raúl necesitaba. Recordé las veces que fingí no tener hambre para que él tuviera un plato lleno en la mesa, diciéndole que ya había comido cuando en realidad llevaba horas sin probar bocado. Los recuerdos siguieron fluyendo como un río imparable. La vez que Raúl se enfermó de pulmonía a los 18 años y yo pasé 3 noches sin dormir cuidándolo.
aplicándole compresas frías y rezando por su recuperación. La graduación de la universidad, cuando él subió al estrado a recibir su diploma de ingeniero civil, y yo lloré de orgullo desde las gradas, sabiendo que cada lágrima representaba años de sacrificio que finalmente habían valido la pena. El día que me presentó a Patricia, una muchacha bonita de familia acomodada, y yo me sentí feliz porque mi hijo había encontrado el amor. Durante las siguientes semanas, comencé a notar otros detalles preocupantes. Patricia había empezado a reorganizar la casa sin consultarme, moviendo mis cosas del lugar y explicando que era para optimizar el espacio. Cambió la disposición de los muebles en la sala, quitó algunas de mis fotografías familiares de las paredes y las reemplazó por cuadros modernos que, según ella, daban un aspecto más actualizado al hogar. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, escuché a Patricia hablando por teléfono con alguien en voz baja. Decía cosas como, sí, es el momento perfecto, y ella no va a oponer resistencia, es muy dócil. Cuando me vio, colgó rápidamente y me sonrió de esa manera forzada que había comenzado a usar conmigo últimamente. Los niños, inocentes de toda esta situación, seguían tratándome con el mismo cariño de siempre. Alejandro me pedía que le contara cuentos antes de dormir, y Sofía se acurrucaba en mi regazo mientras veíamos sus caricaturas favoritas. Pero incluso en esos momentos tiernos, yo podía sentir la tensión creciente entre los adultos de la casa. Una tarde lluviosa, Patricia se acercó a mí mientras yo regaba las plantas del patio. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me dijo, «Esperanza, Raúl y yo hemos estado pensando en tu bienestar. Sabemos que cuidar esta casa debe ser cada vez más difícil para ti. Quizás ha llegado el momento de considerar opciones que te den más tranquilidad y menos responsabilidades». Le pregunté qué tipo de opciones tenía en mente, aunque ya tenía una idea clara de hacia dónde se dirigía la conversación. Patricia se sentó a mi lado en el banco del jardín y sacó uno de esos folletos que había visto en el escritorio de Raúl. Me mostró fotos de ancianos jugando cartas, participando en clases de baile, disfrutando de comidas en comedores elegantes. «Mira qué lugares tan hermosos hay ahora para personas de tu edad», me dijo con esa voz dulce y condescendiente que usaba cuando quería convencerme de algo. «Tendrías compañía constante, actividades divertidas, cuidados médicos las 24 horas. No tendrías que preocuparte por limpiar, cocinar o mantener esta casa tan grande». Mientras ella hablaba, yo asentía y hacía preguntas como si realmente estuviera considerando la idea. Por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad, analizando cada palabra, cada gesto, cada inflexión en su voz. Era obvio que ya habían tomado la decisión por mí y solo estaban buscando la manera más suave de implementarla. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé despierta en mi cama recordando una conversación que había tenido con mi comadre Guadalupe el mes anterior. Ella me había contado sobre su hermana Rosa, quien había perdido su casa porque su hijo convenció a un juez de que ya no era capaz de manejar sus asuntos financieros. Rosa terminó en una residencia geriátrica mientras su hijo vendía la propiedad familiar y se quedaba con el dinero. En ese momento entendí que no podía permitir que me pasara lo mismo. No después de toda una vida de trabajo y sacrificio. No después de construir esta casa ladrillo por ladrillo con el dinero que ganaba cosiendo hasta altas horas de la madrugada. No iba a dejar que me quitaran la única cosa que realmente me pertenecía en este mundo. Al día siguiente, me levanté con una determinación que no había sentido en años. Mientras preparaba el café y las tostadas para el desayuno familiar, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a confrontar a Raúl y Patricia directamente. No iba a suplicar o rogar por comprensión. Iba a actuar de manera inteligente y estratégica, como había aprendido a hacer durante todos esos años difíciles cuando tuve que ser madre y padre a la vez. Después del desayuno, me vestí con mi mejor ropa y salí de casa con el pretexto de ir al mercado. Pero en lugar de dirigirme a comprar verduras, caminé hasta el centro de la ciudad, hasta el banco donde había tenido mi cuenta de ahorros durante más de 20 años. Era hora de averiguar exactamente cuáles eran mis opciones legales y financieras. En el banco, hablé con el licenciado Hernández, el gerente que me conocía desde que abrí mi primera cuenta de ahorros. Le expliqué mi situación sin entrar en demasiados detalles emotivos,
presentándola como una necesidad de organizar mejor mis finanzas para el futuro. Él me explicó sobre diferentes tipos de inversiones, cuentas de ahorro protegidas y, lo más importante, sobre mis derechos legales como propietaria de mi casa. Descubrí que tenía más recursos de los que imaginaba. Los ahorros acumulados durante años de trabajo, más el valor de mi propiedad, me daban una base financiera mucho más sólida de lo que Raúl y Patricia probablemente sabían. El licenciado Hernández me sugirió consultar con un abogado especializado en derecho civil para asegurarme de que mis bienes estuvieran protegidos adecuadamente. Durante las siguientes 2 semanas, mantuve mi rutina normal mientras ejecutaba mi plan en secreto. Visité a la licenciada Carmen Rodríguez, una abogada que me había sido recomendada por el banco. Ella me explicó mis derechos como propietaria y me ayudó a poner en orden todos mis documentos legales. También establecimos un testamento claro que especificaba exactamente cómo quería que se distribuyeran mis bienes. Mientras tanto, en casa, Raúl y Patricia intensificaron su campaña sutil. Comenzaron a comentar sobre incidentes que supuestamente habían notado, que había dejado la estufa encendida, que había olvidado cerrar la puerta principal, que había perdido las llaves de la casa. Cuando les pregunté cuándo había pasado esto, sus respuestas eran vagas e imprecisas, pero sembradas con suficiente preocupación como para hacer que cualquier observador externo pensara que efectivamente estaba perdiendo mis facultades mentales. Una noche, durante la cena, Raúl comentó casualmente sobre un amigo cuya madre había sufrido una caída en su casa y había estado tirada en el suelo durante horas antes de que alguien la encontrara. Patricia añadió que afortunadamente la señora se había mudado después a una residencia donde tenía supervisión constante y ahora estaba mucho más segura y feliz. Mientras ellos hablaban, yo observaba las caritas de mis nietos. Alejandro me miraba con expresión confundida, como si sintiera que algo estaba mal, pero no pudiera identificar qué exactamente. Sofía jugaba con su comida, ajena a las conversaciones de los adultos, pero de vez en cuando levantaba la vista y me sonreía con esa sonrisa pura que solo tienen los niños pequeños. Fue en ese momento cuando tomé la decisión final. No iba a permitir que usaran mi supuesta fragilidad como excusa para quitarme mi hogar. No iba a dejar que convirtieran a mis nietos en testigos de mi humillación. Y definitivamente no iba a permitir que 2 personas que habían vivido cómodamente a mis expensas durante años, ahora me desecharan como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Al día siguiente, mientras Patricia había salido a hacer compras y Raúl estaba en el trabajo, hice varias llamadas telefónicas importantes. La primera fue a una agencia de bienes raíces diferente a la que ellos habían contactado. Quería obtener una evaluación independiente del valor real de mi propiedad. La segunda fue a un banco diferente al que normalmente usaba, para explorar opciones de cuentas que me dieran mayor protección y privacidad. Durante esas conversaciones telefónicas, me di cuenta de algo importante. Tenía más poder del que había recordado en mucho tiempo. Como propietaria legal de la casa, como titular de mis cuentas bancarias, como mujer adulta sin ningún problema mental diagnosticado, tenía el derecho absoluto de tomar decisiones sobre mi vida y mis bienes. Raúl y Patricia podían planear y manipular todo lo que quisieran, pero legalmente no podían hacer nada sin mi consentimiento. Esa revelación me llenó de una energía que no había sentido en años. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, me sentí en control de la situación. Tenía opciones, tenía recursos, y lo más importante, tenía la determinación de usarlos. Una semana después, Patricia se acercó a mí con un folleto nuevo en las manos. Esta vez era información sobre una residencia particularmente elegante en las afueras de la ciudad. Me mostró fotos de habitaciones amplias con vista al jardín, un comedor que parecía de restaurante 5 estrellas, y actividades recreativas que incluían desde clases de pintura hasta excursiones grupales. Esperanza, me dijo con esa voz dulce que había perfeccionado. Raúl y yo hemos estado investigando, y creemos que este lugar sería perfecto para ti. Incluso han aceptado hacer una excepción con el precio debido a tu situación.
Normalmente cuesta mucho más, pero como eres una señora tan distinguida, están dispuestos a ofrecerte una tarifa especial. Le pregunté cuál era esa tarifa especial, y cuando me dio la cifra, casi me caigo de la silla. Era exactamente la cantidad que tenía en mi cuenta de ahorros principal, la que ellos sabían que existía. Era obvio que habían calculado hasta el último peso antes de hacer esta generosa propuesta. Es una inversión en tu felicidad y tranquilidad, continuó Patricia. Imagínate, no más preocupaciones por el mantenimiento de la casa, no más soledad, no más riesgos de accidentes domésticos, y nosotros podríamos visitarte todas las semanas. Mientras ella hablaba, yo calculaba mentalmente. Si vaciaba mi cuenta de ahorros para pagar esa residencia, me quedaría completamente dependiente de ellos para cualquier gasto adicional. No tendría recursos para emergencias, para medicinas costosas, para ninguna eventualidad. Sería la situación perfecta para dos personas que querían controlar completamente la vida de alguien más. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla y una libreta. Comencé a hacer una lista de todo lo que había descubierto, de todas las opciones que había explorado, de todos los recursos que tenía disponibles. Por primera vez en meses, me sentí como la mujer fuerte e independiente que había sido toda mi vida. La mañana siguiente trajo consigo una sorpresa que me confirmó que había estado en lo correcto sobre las intenciones de Raúl y Patricia. Encontré en el buzón una carta dirigida a mí, pero cuando la abrí, descubrí que era una cita para una evaluación geriátrica que yo jamás había solicitado. La carta estaba firmada por un doctor que no conocía, en una clínica que nunca había visitado. Cuando le pregunté a Patricia sobre la carta, me dijo con naturalidad que había tomado la libertad de programar esa cita porque se preocupaba por mi salud. Explicó que era solo una evaluación rutinaria, nada invasivo, solo para asegurarse de que estaba en óptimas condiciones. Pero yo sabía exactamente para qué servían esas evaluaciones cuando las familias tenían intenciones ocultas. En ese momento, mirando esa carta en mis manos temblorosas, sentí una calma extraña apoderarse de mí. No era resignación ni derrota. Era la calma que viene cuando finalmente entiendes que has llegado al punto donde ya no puedes retroceder, donde tienes que actuar o perder para siempre la oportunidad de defenderte. Esa tarde, mientras preparaba la merienda para los niños como había hecho cientos de veces antes, supe que todo estaba a punto de cambiar. Alejandro y Sofía correteaban por la casa, llenándola de risas y energía, sin saber que los adultos que los rodeaban estaban librando una batalla silenciosa que determinaría el futuro de todos. Cuando Raúl llegó del trabajo esa noche, noté algo diferente en su manera de mirarme. Había una cierta urgencia en sus ojos, como si supiera que el tiempo se estaba agotando para implementar sus planes. Durante la cena, mencionó casualmente que había hablado con su jefe sobre la posibilidad de trabajar medio tiempo para poder cuidarme mejor. «Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que has hecho por mí, mamá», dijo con una sonrisa que en otros tiempos me habría llenado de orgullo, pero que ahora reconocía como parte de una actuación cuidadosamente ensayada. Patricia asintió con entusiasmo, agregando que era hermoso ver a un hijo tan dedicado a su madre. Habló sobre lo afortunada que era de tener una familia que se preocupaba tanto por mi bienestar, que estaba dispuesta a hacer sacrificios personales para asegurar mi felicidad en mis años dorados. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua que había creído en sus palabras dulces y sus sonrisas falsas. Había aprendido a leer entre líneas, a escuchar lo que no decían tanto como lo que sí decían. Y lo que escuchaba era el sonido de una trampa cerrándose lentamente a mi alrededor. Esa noche, cuando finalmente me quedé sola en mi habitación, abrí la gaveta de mi tocador y saqué una pequeña libreta azul que había mantenido escondida durante las últimas semanas. En ella había anotado números de teléfono, direcciones, nombres de personas que podrían ayudarme, fechas importantes. Y lo más crucial de todo, un plan detallado de lo que tenía que hacer para tomar el control de mi vida antes de que fuera demasiado tarde. Mientras escribía los últimos detalles en esa libreta, escuché risas provenientes de la sala. Raúl y Patricia estaban viendo televisión, probablemente sintiéndose muy satisfechos con el progreso de sus planes.
No tenían idea de que la mujer a la que consideraban una víctima fácil había estado preparando su propia estrategia con la misma meticulosidad que había usado para criar 3 hijos sola y construir una vida digna desde cero. Cerré la libreta, la guardé en su escondite seguro y me preparé para dormir. Mañana comenzaría la fase final de mi plan. Mañana. Esperanza Hernández dejaría de ser una víctima silenciosa y se convertiría nuevamente en la mujer fuerte que siempre había sido, pero que había olvidado que podía ser. Y mientras me quedaba dormida, con el sonido suave de la lluvia golpeando contra mi ventana, supe que sin importar lo que pasara en los días siguientes, nunca más permitiría que alguien decidiera mi destino por mí. Había llegado el momento de recordarles a todos, incluida a mí misma, de qué estaba hecha Esperanza Hernández. La mañana siguiente amaneció gris y fría, como si el cielo supiera lo que se venía para nuestra familia. Me levanté antes del alba, como había hecho durante los últimos 50 años, y mientras preparaba el café en la cocina silenciosa, sentí una extraña mezcla de nerviosismo y determinación corriendo por mis venas. Hoy comenzaría a ejecutar mi plan, pero primero tenía que pasar por la farsa de la cita médica que Patricia había programado sin mi consentimiento. Durante el desayuno, Raúl se comportó de manera particularmente atenta conmigo. Me sirvió el café, preguntó si había dormido bien. Incluso se ofreció a acompañarme a la cita con el doctor. Su solicitud me pareció sospechosa desde el principio. En todos los años que llevaba viviendo con ellos, nunca había mostrado tanto interés en mis asuntos médicos rutinarios. «No es necesario que pierdas tiempo en el trabajo por mí», le dije con la voz más tranquila que pude lograr. «Patricia ya se ofreció a llevarme, y además es solo una consulta de rutina». Raúl insistió durante varios minutos, explicando que como hombre de la familia era su responsabilidad estar presente en situaciones médicas importantes. Patricia lo apoyó, diciendo que sería bueno tener una segunda opinión sobre las recomendaciones del doctor. Pero yo mantuve mi posición con firmeza, alegando que no quería ser una molestia para nadie y que 2 personas en el consultorio harían que el doctor se sintiera presionado. La verdad era que necesitaba estar sola con Patricia durante ese viaje. Tenía que confirmar mis sospechas sobre sus verdaderas intenciones, y eso sería imposible si Raúl estaba presente moderando sus palabras y actitudes. Mientras me arreglaba para salir, escuché a Alejandro preguntarle a su madre por qué la abuelita tenía que ir al doctor si no se veía enferma. Patricia le respondió con esa voz dulce que usaba cuando quería ser pedagógica. A veces los doctores necesitan revisar a las personas mayores para asegurarse de que están bien. Mijo, es como cuando llevamos el carro al mecánico para que esté en buenas condiciones. La comparación me molestó profundamente. Hablar de mí como si fuera un objeto mecánico que necesitaba inspección y posible reparación o reemplazo. Pero mantuve mi expresión serena mientras me ponía mi reboza favorito, el mismo que había tejido a mano 20 años atrás durante las largas noches de insomnio después de la muerte de Manuel. El viaje hasta la clínica fue revelador de maneras que Patricia nunca imaginó. Durante los primeros minutos, mantuvo una conversación superficial sobre el clima y el tráfico, pero gradualmente comenzó a preparar el terreno para lo que realmente quería discutir. Esperanza. Comenzó con esa voz cuidadosamente modulada que había perfeccionado. Espero que entiendas que todo lo que estamos haciendo es porque te queremos mucho. Sé que a veces puedes sentir que somos demasiado protectores, pero es solo porque nos preocupamos por tu bienestar. Asentí silenciosamente, dándole espacio para que continuara revelando sus verdaderos sentimientos. La verdad es que Raúl y yo hemos notado algunos cambios pequeños en ti últimamente. Nada grave, por supuesto, pero pequeñas cosas que nos hacen pensar que quizás necesitas un poco más de apoyo en tu vida diaria. Le pregunté qué tipo de cambios había notado, fingiendo preocupación genuina por mi propia salud mental. Patricia procedió a enumerar una lista de incidentes que supuestamente había observado durante las últimas semanas. Según ella, había encontrado la plancha encendida en mi habitación cuando yo juraba haberla desconectado. Había notado que a veces me quedaba con la mirada perdida durante las conversaciones familiares. Había observado que, ocasionalmente, repetía las mismas preguntas durante la misma conversación. Mientras escuchaba su inventario de mis supuestas fallas cognitivas,
Me di cuenta de lo cuidadosamente que había estado documentando y exagerando cada pequeño lapsus normal de memoria que cualquier persona de 72 años podría tener. Una plancha que quedó enchufada se convertía en evidencia de deterioro mental. Un momento de distracción durante una conversación aburrida se transformaba en síntoma de demencia incipiente. No quiero alarmarte, continuó Patricia mientras manejaba por las calles congestionadas de la ciudad. Pero el doctor que vamos a ver es especialista en geriatría. Él podrá evaluar objetivamente tu estado mental y darnos recomendaciones sobre cómo proceder. La palabra proceder resonó en mis oídos como una campana de alarma. No estábamos hablando de tratamiento médico. Estábamos hablando de los próximos pasos en un plan que ya habían decidido implementar. Cuando llegamos a la clínica, un edificio moderno en una zona residencial elegante, Patricia se registró en recepción como si fuera mi cuidadora oficial. Habló con la recepcionista sobre mis síntomas, en voz lo suficientemente alta como para que otras personas en la sala de espera pudieran escuchar. Me presentó como su suegra, que había estado experimentando algunos desafíos cognitivos relacionados con la edad. Durante los 20 minutos que esperamos a que me llamaran, Patricia continuó su campaña sutil de desacreditación. Le comentó a la recepcionista que había sido muy difícil convencerme de venir a la consulta porque yo insistía en que no había nada malo conmigo. Explicó que las personas en mi condición a menudo no se dan cuenta de sus propias limitaciones y que era responsabilidad de la familia tomar decisiones difíciles pero necesarias. Cuando finalmente me llamaron al consultorio, Patricia intentó acompañarme, pero el doctor Martínez, un hombre de mediana edad con lentes gruesos y una sonrisa profesional, explicó que prefería hacer la evaluación inicial en privado para obtener respuestas más honestas y espontáneas. Una vez solos en su oficina, el doctor Martínez comenzó con preguntas aparentemente rutinarias sobre mi salud general, mis medicamentos actuales y mi historial médico familiar. Pero gradualmente, las preguntas se volvieron más específicas y dirigidas hacia temas de competencia mental y capacidad de tomar decisiones independientes. Me preguntó sobre mi rutina diaria, mis finanzas personales, mi capacidad para cocinar y limpiar sin ayuda. Quería saber si alguna vez me había sentido confundida sobre dónde estaba o qué día era. Me pidió que realizara algunos ejercicios simples de memoria, como repetir una serie de números hacia atrás y recordar una lista de palabras después de 5 minutos. Durante toda la evaluación, mantuve mis respuestas claras, coherentes y precisas. Respondí cada pregunta con detalle y confianza, demostrando que mi mente estaba completamente alerta y funcional. Pero también presté mucha atención a las preguntas que no me hizo y a la dirección específica que tomaba su línea de interrogatorio. Cuando terminó con las preguntas médicas, el doctor Martínez se reclinó en su silla y me miró con una expresión que había visto antes en los ojos de otros profesionales, la mirada de alguien que ya había formado una opinión antes de conocer todos los hechos. «Señora Hernández», me dijo con esa voz condescendiente que algunos doctores usan con pacientes mayores, «su nuera me ha expresado algunas preocupaciones legítimas sobre su seguridad y bienestar. Aunque usted parece estar funcionando bien en este momento, es importante que consideremos opciones que puedan brindarle mayor apoyo en el futuro cercano». Le pregunté qué tipo de opciones tenía en mente. Aunque ya conocía la respuesta, procedió a describir diferentes niveles de cuidado geriátrico, desde servicios de asistencia domiciliaria hasta vida asistida completa en residencias especializadas. Explicó que la transición era más fácil cuando se hacía de manera gradual y voluntaria, en lugar de esperar hasta que se volviera una emergencia médica. Su familia claramente la ama mucho, continuó, y quieren asegurar que tenga la mejor calidad de vida posible durante sus años dorados. A veces, las decisiones más difíciles son también las más amorosas. Escuché todo su discurso ensayado sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente como si estuviera considerando seriamente sus sugerencias. Pero por dentro, mi mente estaba analizando cada palabra, cada inflexión, cada pausa calculada en su presentación. Cuando salí del consultorio, Patricia me esperaba con una expresión ansiosa que intentaba disfrazar como preocupación maternal.
Inmediatamente preguntó cómo había ido la consulta, qué había dicho el doctor, si había alguna recomendación específica que debiéramos seguir. Le dije que el doctor había sido muy amable y profesional, que había hecho muchas preguntas sobre mi salud general y que me había sugerido que regresara en un mes para una evaluación más detallada. No mencioné nada sobre sus comentarios acerca de opciones de cuidado a largo plazo o sobre las preocupaciones que Patricia había compartido con él antes de mi llegada. Durante el viaje de regreso a casa, Patricia hizo varios intentos de sonsacarme más información sobre la consulta. Quería saber si el doctor había mencionado algo sobre mi memoria, si había hecho pruebas cognitivas, si había expresado alguna preocupación sobre mi capacidad para vivir independientemente. Mantuve mis respuestas vagas pero tranquilizadoras, asegurándole que el doctor parecía pensar que estaba en buena salud para mi edad. Por dentro, estaba furiosa por la manipulación obvia que acababa de presenciar, pero sabía que expresar esa furia en ese momento solo confirmaría las afirmaciones de Patricia sobre mi supuesta inestabilidad emocional. Cuando llegamos a casa, Raúl estaba esperando en la sala con una expresión de preocupación calculada. Inmediatamente preguntó sobre los resultados de la consulta, como si hubiera estado ansioso durante toda la mañana por recibir noticias sobre mi salud. Patricia le resumió la situación en términos que sonaban benignos, pero que contenían mensajes codificados sobre los próximos pasos que necesitaban tomar. Habló sobre la importancia de seguimiento médico regular, sobre la necesidad de estar preparados para cambios futuros, sobre la responsabilidad de la familia de tomar decisiones proactivas. Mientras ellos conversaban sobre mi futuro, como si yo no estuviera presente en la habitación, me excusé para ir a descansar a mi habitación. Una vez sola, saqué mi libreta azul y comencé a documentar todo lo que había observado durante la mañana. Las preguntas específicas del doctor, los comentarios reveladores de Patricia, la coordinación obvia entre todos los participantes en esta farsa médica. Esa tarde, mientras Patricia había salido a recoger a los niños de la escuela y Raúl estaba en el trabajo, hice varias llamadas telefónicas importantes desde el teléfono de la cocina. La primera fue a mi banco para confirmar una cita con el licenciado Hernández para el día siguiente. La segunda fue a la oficina de la licenciada Rodríguez para programar una consulta urgente sobre protección de activos. La tercera llamada fue la más importante. Marqué el número de mi comadre Guadalupe, mi amiga más cercana y la única persona en quien podía confiar completamente en esta situación. Cuando contestó, inmediatamente detectó la tensión en mi voz. Esperanza, ¿qué pasa? Suenas preocupada. Le conté todo. La conspiración que había descubierto, la cita médica manipulada, los planes obvios de Raúl y Patricia para declararme incompetente y tomar control de mis bienes. Guadalupe escuchó sin interrumpir, haciendo ocasionalmente sonidos de comprensión y indignación. Cuando terminé mi relato, Guadalupe permaneció en silencio durante varios segundos antes de hablar. «Ay, comadre», dijo finalmente con voz llena de tristeza y rabia. «No puedo creer que tu propio hijo te esté haciendo esto, después de todo lo que sacrificaste por él». Me dijo que había escuchado historias similares de otras mujeres en nuestro círculo social, pero que nunca imaginó que me pasaría a mí. Había casos de hijos adultos que convenían a médicos complacientes para que diagnosticaran demencia inexistente en padres ancianos que se habían vuelto inconvenientes o cuyos bienes se habían vuelto tentadores. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó con voz preocupada. Le expliqué que tenía un plan, que había estado preparándome para esta situación durante semanas, y que mañana comenzaría a implementar las medidas legales y financieras necesarias para protegerme. También le pedí que fuera mi testigo en caso de que necesitara demostrar mi competencia mental ante alguna autoridad legal. Guadalupe inmediatamente se ofreció a ayudarme de cualquier manera posible. Me dijo que podía quedarme en su casa si necesitaba un lugar temporal para vivir, que podía prestarme dinero si tenía problemas para acceder a mis cuentas bancarias, y que estaría dispuesta a testificar sobre mi estado mental ante cualquier tribunal que fuera necesario. Su apoyo incondicional me llenó de una fuerza renovada. Por primera vez en semanas, me sentí como si no estuviera completamente sola en esta batalla. Esa noche, durante la cena familiar, observé a Raúl y Patricia con ojos completamente diferentes.
Los vi como los manipuladores calculadores que realmente eran, en lugar de los familiares preocupados que pretendían ser. Noté cómo intercambiaban miradas significativas cuando pensaban que no estaba prestando atención. Escuché los dobles sentidos en sus comentarios aparentemente inocentes sobre mi salud y bienestar. Alejandro, mi nieto inocente, sin saber nada sobre el drama que se desarrollaba entre los adultos, me contó sobre su día en la escuela. Había aprendido sobre los volcanes en la clase de ciencias y quería mostrarme el dibujo que había hecho del Popocatépetl. Su entusiasmo puro y su amor incondicional me recordaron por qué era tan importante luchar por mi dignidad y mi hogar. Sofía, mi nieta pequeña, se acercó a mí después de la cena y me susurró al oído que había hecho un dibujo especial para mí. Era una imagen de nuestra familia, con figuras de palitos representándonos a todos. Pero en el dibujo yo aparecía más grande que todos los demás y tenía una corona en la cabeza, porque tú eres la reina de la casa. Abuelita, me explicó con esa lógica simple y hermosa que solo tienen los niños. Esas palabras me atravesaron el corazón de una manera que Sofía nunca podría entender. Ella había captado algo que los adultos habían olvidado. Esta era mi casa. Yo era la matriarca de esta familia y merecía ser tratada con respeto y dignidad. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, me quedé despierta en mi cama recordando los primeros años después de la muerte de Manuel. Había sido tan difícil, tan aterrador, enfrentar el mundo como madre soltera con 3 hijos pequeños que dependían completamente de mí. Pero había encontrado la fuerza para seguir adelante, para trabajar múltiples empleos, para tomar decisiones difíciles, para construir una vida estable desde las cenizas de la tragedia. Recordé la noche en que Raúl, entonces de 17 años, me había dicho que quería abandonar la escuela para trabajar y ayudar con los gastos familiares. Recordé cómo había llorado en silencio en mi habitación esa noche, no porque no necesitáramos el dinero, sino porque sabía que si él abandonaba sus estudios, repetiría el ciclo de pobreza que había definido mi propia vida. Al día siguiente, había ido a hablar con el director de su escuela, con sus maestros, con cualquiera que pudiera ayudarme a encontrar becas y programas de asistencia financiera. Había trabajado turnos dobles durante meses para asegurarme de que Raúl pudiera concentrarse en sus estudios en lugar de preocuparse por el dinero. Cuando se graduó de la universidad con honores, cuando consiguió su primer trabajo como ingeniero, cuando se casó con Patricia en una ceremonia hermosa que yo había pagado completamente con mis ahorros, había sentido que todos mis sacrificios habían valido la pena. Había criado a un hombre exitoso, educado, moral, pero ahora, mirando hacia atrás con la sabiduría dolorosa que me había dado esta traición, me di cuenta de que quizás había criado a alguien que había aprendido a tomar sin dar, a recibir sin agradecer, a ver a su propia madre como un recurso a ser explotado en lugar de una persona a ser honrada. El dolor de esa realización era casi insoportable, pero también era liberador de una manera extraña. Por primera vez en mi vida, me permitía ver a mi hijo claramente, sin los filtros del amor maternal ciego que había nublado mi juicio durante tantos años. A la mañana siguiente, me levanté con una determinación férrea que no había sentido desde aquellos primeros años de viudez. Me vestí con mi mejor traje, me peiné cuidadosamente y me maquillé como si me estuviera preparando para una ocasión importante. En cierto modo, lo estaba haciendo. Me estaba preparando para el primer día del resto de mi vida. Durante el desayuno, anuncié casualmente que tenía algunas diligencias que hacer en el centro de la ciudad y que regresaría por la tarde. Raúl ofreció llevarme, pero le dije que prefería tomar el autobús porque quería hacer varias paradas pequeñas que serían inconvenientes para él. Patricia preguntó qué tipo de diligencias tenía que hacer, con esa curiosidad casual que había aprendido a reconocer como vigilancia disfrazada. Le dije que necesitaba renovar algunos documentos en el registro civil, comprar medicinas en la farmacia del centro y visitar a algunas amigas que no había visto en mucho tiempo. Todas esas cosas eran técnicamente verdaderas, aunque no mencioné que los documentos que iba a manejar eran relacionados con la protección legal de mis bienes, y que las amigas que iba a visitar incluían a un abogado y a un banquero. Cuando salí de la casa esa mañana,
Llevando mi bolsa favorita con todos mis documentos importantes cuidadosamente organizados en el interior, sabía que cuando regresara por la tarde, las dinámicas de poder en mi hogar habrían cambiado para siempre. Raúl y Patricia no lo sabrían inmediatamente, pero los cimientos de su plan cuidadosamente construido estaban a punto de desmoronarse. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, sintiendo el sol matutino en mi cara y respirando el aire fresco de la mañana, me di cuenta de que por primera vez en meses me sentía completamente viva. No era una víctima esperando a ser rescatada. Era una mujer con un plan, con recursos y con la determinación de usarlos para reclamar su vida y su dignidad. El autobús llegó justo cuando alcancé la parada, y cuando subí y encontré un asiento junto a la ventana, supe que este viaje representaba mucho más que un simple trayecto al centro de la ciudad. Era el comienzo de mi transformación de víctima silenciosa a mujer empoderada que nunca más permitiría que nadie decidiera su destino por ella. El viaje en autobús al centro de la ciudad me dio tiempo para organizar mis pensamientos y revisar mentalmente cada paso del plan que había estado construyendo durante las últimas semanas. Mientras observaba la ciudad despertar a través de la ventana, me sentí como una mujer completamente diferente a la que había sido apenas un mes atrás. Ya no era la abuela sumisa que aceptaba todo en silencio. Me había convertido en una estratega determinada a recuperar el control de su propia vida. Mi primera parada fue el banco donde había mantenido mi cuenta principal durante más de 20 años. El licenciado Hernández me recibió en su oficina privada con la seriedad que merecía la situación. Le expliqué sin rodeos lo que había descubierto sobre los planes de mi familia y lo que necesitaba hacer para proteger mis activos. «Señora Hernández», me dijo después de revisar mis documentos financieros, «usted tiene más opciones de las que probablemente imagina. Como titular única de estas cuentas y propietaria legal de su casa, tiene derecho absoluto de hacer los cambios que considere necesarios». Procedimos a abrir 2 nuevas cuentas en bancos diferentes, distribuyendo mis ahorros de manera que ninguna institución individual tuviera acceso completo a mis recursos. También establecimos un fideicomiso que protegería mis bienes de cualquier intento futuro de manipulación legal. El licenciado me explicó que estos pasos me darían control total sobre mis finanzas y harían prácticamente imposible que alguien más accediera a mi dinero sin mi consentimiento explícito y notarizado. Durante el proceso de firma de documentos, me sentí más poderosa de lo que me había sentido en años. Cada papel que firmaba era un acto de independencia, una declaración de que Esperanza Hernández no iba a ser víctima de nadie, ni siquiera de su propia familia. Mi segunda parada fue la oficina de la licenciada Carmen Rodríguez, la abogada especializada en derecho civil que me había sido recomendada. Su oficina estaba en un edificio elegante cerca del centro histórico, y cuando llegué, me recibió con la profesionalidad y el respeto que había estado extrañando en mi vida cotidiana. «Señora Hernández», me dijo después de escuchar mi historia completa, «lo que me está describiendo es un caso clásico de abuso financiero contra personas mayores. Afortunadamente, usted ha venido a verme antes de que pudieran implementar completamente sus planes». La licenciada Rodríguez me explicó mis derechos legales en términos claros y comprensibles. Como propietaria de mi casa y como persona mentalmente competente, tenía derecho absoluto de decidir quién podía vivir en mi propiedad y bajo qué condiciones. También me informó sobre las leyes que protegen a las personas mayores contra la explotación financiera y el abuso psicológico. Si ellos intentan proceder con una declaración de incompetencia, me explicó, necesitarían evidencia médica sustancial de deterioro cognitivo significativo. Basándose en lo que me ha contado sobre esa consulta médica, parece que están tratando de manufacturar esa evidencia. Juntas preparamos varios documentos legales importantes. El primero era una declaración notarizada de mi competencia mental, respaldada por una evaluación independiente que me haría con un geriatra de su confianza. El segundo era una modificación a la escritura de mi casa que especificaba claramente mis derechos como propietaria única. El tercero era un poder legal limitado que me permitiría tomar ciertas acciones sin necesidad de consultar con nadie más.
Mientras firmaba estos documentos, pensé en todas las veces que había cedido mi poder de decisión a otros, creyendo que era lo correcto, que era lo que una buena madre y abuela debía hacer. Ahora entendía que había confundido la generosidad con la sumisión, el amor familiar con la autonegación. Mi tercera parada fue la agencia inmobiliaria que había contactado previamente. El licenciado Morales, el agente que me había atendido por teléfono, me recibió en su oficina con varios documentos ya preparados. Habíamos discutido por teléfono la posibilidad de poner mi casa en el mercado, y él había hecho una evaluación preliminar basándose en las características que le había descrito. Su propiedad está en una zona muy cotizada, me explicó mientras revisábamos las cifras. El mercado inmobiliario en esa colonia ha estado muy activo últimamente. Podríamos obtener un precio excelente si decide proceder con la venta. La cantidad que mencionó me sorprendió gratamente. Era considerablemente más alta de lo que Raúl y Patricia probablemente sabían que valía la casa. Con ese dinero, plus mis ahorros organizados y protegidos, tendría recursos más que suficientes para vivir cómodamente e independientemente durante el resto de mi vida. ¿Qué tan rápido podríamos completar una venta?, le pregunté. Si encontramos el comprador correcto, alguien que pueda pagar en efectivo o que ya tenga preaprobación bancaria, podríamos cerrar la transacción en 2 o 3 semanas, me respondió. Le dije que necesitaba pensarlo un poco más, pero que probablemente me pondría en contacto con él muy pronto. Quería tener esa opción completamente preparada antes de revelar mis cartas. Durante el viaje de regreso a casa, mi mente trabajaba a toda velocidad procesando todo lo que había logrado en una sola mañana. En el espacio de 3 horas, había transformado completamente mi situación legal y financiera. Ya no era la mujer vulnerable que Raúl y Patricia creían estar manipulando. Era una mujer con opciones, con recursos protegidos, con representación legal y con un plan concreto. Cuando llegué a casa, encontré a Patricia preparando la comida en la cocina. Me preguntó cómo había estado mi mañana, con esa curiosidad casual que había aprendido a reconocer como interrogatorio disfrazado. Muy productiva, le respondí con una sonrisa sincera. Me siento muy bien después de haber resuelto algunas cosas importantes. Patricia quiso saber qué tipo de cosas había resuelto, pero mantuve mis respuestas vagas y alegres. Le dije que había renovado algunos documentos, que había visitado a viejas amigas, y que me había sentido muy energizada por el paseo al centro de la ciudad. Durante la comida, Raúl llegó del trabajo e inmediatamente preguntó sobre mi día. Noté que él y Patricia intercambiaron una mirada rápida cuando mencioné que había estado en el centro, resolviendo asuntos personales. ¿Qué tipo de asuntos, mamá?, preguntó Raúl con esa voz casual que no lograba ocultar completamente su ansiedad. Oh, cosas aburridas de adultos mayores, respondí con una risa ligera. Documentos del banco, papeles del seguro social, esas cosas que una tiene que mantener actualizadas cuando llega a mi edad. Vi cómo Raúl se relajó ligeramente, probablemente interpretando mis palabras como evidencia de que estaba siendo una anciana responsable, preparándose apropiadamente para el futuro que ellos habían planeado para mí. Esa tarde, mientras Patricia había salido a llevar a los niños a sus actividades extraescolares, Raúl se acercó a mí en la sala con una expresión que intentaba ser casual, pero que claramente tenía una agenda. «Mamá», comenzó, sentándose en el sillón frente a mí. «Patricia y yo hemos estado hablando sobre lo que el doctor mencionó ayer. Creemos que sería bueno que consideraras seriamente algunas de las opciones que te presentó». Le pregunté qué opciones tenía en mente, aunque ya sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. «Bueno, hay esa residencia hermosa que Patricia te mostró en los folletos. Hemos estado investigando, y realmente parece un lugar maravilloso. Podrías hacer nuevos amigos, participar en actividades, tener cuidados médicos constantes». Raúl continuó con su presentación ensayada, hablando sobre la calidad de vida, sobre la seguridad, sobre lo mucho más tranquila que sería mi vida diaria si no tuviera que preocuparme por el mantenimiento de una casa grande. «Y nosotros podríamos visitarte todas las semanas», añadió con esa sonrisa que en otros tiempos me había derretido el corazón. «Los niños podrían pasar tiempo contigo sin que tuvieras la responsabilidad de cuidarlos todo el tiempo». Mientras él hablaba, yo lo observaba con una mezcla de tristeza y asombro.
Este era el mismo niño que solía correr hacia mí cuando se lastimaba, que me había dicho, «Te amo, mami», todas las noches durante años, que había llorado en mis brazos cuando murió su padre. ¿Cómo había llegado al punto de poder mirarme a los ojos mientras planeaba despojarme de mi hogar y mi independencia? «Es una decisión importante», le dije finalmente. «Necesito tiempo para pensarlo cuidadosamente». «Por supuesto», respondió rápidamente. «No hay prisa. Solo queremos que sepas que tenemos opciones disponibles cuando estés lista para dar ese paso». Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, me senté en mi escritorio y escribí una carta. No era para Raúl o Patricia, era para mí misma, un recordatorio de quién era realmente y de lo que valía. «Querida Esperanza», escribí, «durante 72 años has sido una mujer fuerte, trabajadora, generosa y valiente. Has criado 3 hijos como madre soltera. Has construido una casa con tus propias manos y tu propio trabajo. Has sacrificado tu comodidad y tu seguridad por el bienestar de otros. Pero nunca has sacrificado tu dignidad, y no vas a empezar ahora». Dobla la carta y la guardé en mi libreta azul, junto con todos los otros documentos que habían comenzado a representar mi liberación. Durante los siguientes días, mantuve mi rutina normal mientras ejecutaba silenciosamente los pasos finales de mi plan. Hice una segunda visita al geriatra recomendado por la licenciada Rodríguez, quien me dio una evaluación mental completamente limpia y documentó oficialmente mi competencia cognitiva. Finalicé los arreglos bancarios que protegerían mis activos de cualquier interferencia externa. Y lo más importante de todo, tomé la decisión final sobre mi casa. Una tarde, mientras Patricia había salido a hacer compras y Raúl estaba en el trabajo, hice la llamada que cambiaría todo. Contacté al licenciado Morales en la inmobiliaria y le dije que estaba lista para proceder con la venta de mi propiedad. «Excelente», me respondió. «Tengo una pareja que ha estado muy interesada en casas en su colonia. ¿Podríamos programar una visita para mañana por la tarde?» Acepté la cita, sabiendo que cuando Raúl y Patricia descubrieran lo que había hecho, todo su cuidadoso plan se desmoronaría como un castillo de naipes. Esa noche, durante la cena, los observé con una calma que me sorprendió. Ya no sentía miedo o ansiedad cuando hablaban sobre mi futuro. Ya no me molestaban sus comentarios condescendientes sobre mi edad o mis supuestas limitaciones. Sabía algo que ellos no sabían, que en menos de 24 horas todo cambiaría para siempre. Alejandro me preguntó si estaba bien porque me veía muy tranquila y sonriente. Le dije que me sentía muy bien, que había tenido una semana muy productiva y que estaba emocionada por algunas sorpresas que venían en el futuro. «¿Qué tipo de sorpresas, abuelita?», preguntó con esa curiosidad pura que solo tienen los niños. «Sorpresas buenas», le respondí, acariciando su cabello. «A veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos da la oportunidad de tomar decisiones valientes que nos hacen sentir orgullosos de nosotros mismos». Patricia y Raúl intercambiaron una mirada, probablemente interpretando mis palabras como evidencia de confusión mental relacionada con la edad. No tenían idea de que estaba hablando con perfecta claridad sobre la decisión más lúcida y calculada de mi vida. Al día siguiente, me levanté temprano y preparé un desayuno especial para toda la familia. Hice chilaquiles verdes, café de olla y pan dulce fresco que había comprado en la panadería del barrio. Quería que fuera una comida memorable, porque sabía que sería la última vez que desayunaríamos juntos en esa casa como la familia que habíamos pretendido ser. Durante el desayuno, mantuve una conversación ligera y alegre, preguntándoles sobre sus planes para el día, comentando sobre el clima hermoso, comportándome exactamente como la abuela feliz y ligeramente ingenua que ellos creían que era. A las 2 de la tarde, sonó el timbre de la puerta. Patricia fue a abrir, y yo escuché voces desconocidas en la entrada. Salí de la cocina secándome las manos con el delantal y encontré a Patricia hablando con una pareja elegante de mediana edad y un hombre en traje que claramente era un profesional de bienes raíces. «Esperanza», me dijo Patricia con voz confundida. «Estas personas dicen que tienen una cita para ver la casa. Creo que debe haber algún error». Sonreí con la sonrisa más serena de mi vida y dije: «No hay ningún error, Patricia. Son los señores Martínez. Y vienen a ver la casa porque la puse en venta ayer».
El silencio que siguió fue absoluto y perfecto. Y en ese silencio, Esperanza Hernández finalmente recuperó su poder. El silencio que siguió a mi declaración duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Vi cómo la información llegaba al cerebro de Patricia, cómo sus ojos se agrandaban y su boca se abría ligeramente. Raúl, que había bajado las escaleras al escuchar voces desconocidas, se quedó paralizado en el último escalón, mirando la escena sin comprender completamente lo que estaba pasando. Los señores Martínez, la pareja interesada en comprar mi casa, permanecieron en la entrada con expresiones educadamente incómodas, claramente percibiendo que habían llegado en medio de algún tipo de crisis familiar. El licenciado Morales, experimentado en estas situaciones, mantuvo su profesionalismo mientras observaba cómo se desarrollaba el drama. «¿Qué dijiste?», preguntó Patricia con voz apenas audible, como si las palabras hubieran quedado atascadas en su garganta. «Dije que puse la casa en venta», repetí con la misma calma serena que había mantenido durante toda esta farsa. «Estos señores están interesados en comprarla y el licenciado Morales los está ayudando con la transacción». Raúl finalmente reaccionó, bajando rápidamente los escalones restantes y acercándose a nosotros con una expresión que mezclaba confusión, incredulidad y el primer destello de pánico real. «Mamá, ¿de qué estás hablando? No puedes vender la casa. Nosotros vivimos aquí. Los niños viven aquí». «Raúl», le dije con la voz más tranquila que había usado en meses, «soy la única propietaria de esta casa. Tengo derecho absoluto de venderla cuando y a quien yo decida». Patricia finalmente encontró su voz, aunque salió con un tono agudo y ligeramente histérico. «Esperanza, esto es una locura. No puedes tomar una decisión tan importante sin consultarnos. Somos tu familia». Me volví hacia ella con una sonrisa que había estado guardando durante semanas. «Patricia, durante los últimos meses, ustedes han tomado muchas decisiones importantes sobre mi vida sin consultarme. Decidieron que necesitaba evaluación médica. Decidieron que debería considerar mudarme a una residencia geriátrica. Decidieron que era demasiado vieja para vivir independientemente. Así que decidí tomar una decisión propia por primera vez en mucho tiempo». El licenciado Morales se aclaró la garganta discretamente. «Señora Hernández, ¿le gustaría que regresáramos en otro momento? Parece que hay algunos asuntos familiares que resolver». «No es necesario», respondí inmediatamente. «Por favor, pasen. Esta es exactamente la conversación que necesitábamos tener». Invité a los señores Martínez y al licenciado Morales a entrar en la sala, mientras Raúl y Patricia los siguieron en estado de shock visible. Los compradores potenciales se sentaron educadamente en el sofá, claramente incómodos, pero demasiado bien educados para irse. Como les expliqué por teléfono, continué dirigiéndome a los señores Martínez como si estuviéramos teniendo una conversación perfectamente normal. «La casa tiene 3 recámaras, 2 baños completos, un patio amplio y está en excelente condición estructural. La cocina fue renovada hace 5 años. Mientras hablaba, podía sentir los ojos de Raúl y Patricia clavados en mí, pero mantuve mi atención completamente enfocada en los posibles compradores. Esta era mi casa, mi decisión, mi momento de poder. La señora Martínez, una mujer elegante de aproximadamente 50 años, comenzó a hacer preguntas sobre el vecindario, las escuelas cercanas y el transporte público. Su esposo preguntó sobre el mantenimiento reciente y los servicios disponibles en la zona. Durante toda esta conversación profesional y civilizada, Raúl permaneció de pie cerca de la entrada de la sala, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Patricia había tomado asiento en una silla, pero su postura rígida y su expresión de incredulidad mostraban que estaba luchando por procesar lo que estaba pasando. Después de aproximadamente 20 minutos de preguntas y respuestas, durante los cuales les mostré a los señores Martínez toda la casa con el orgullo de una propietaria que había cuidado cada detalle durante décadas, regresamos a la sala para discutir los términos de la posible venta. «Nos gusta mucho la propiedad», dijo el señor Martínez. «¿Cuál sería el precio que está buscando?». Cuando mencioné la cifra que había acordado con el licenciado Morales, vi cómo Raúl se tambaleó ligeramente. Era obviamente mucho más dinero del que él había calculado que valdría la casa. Patricia se puso completamente pálida.
Esa cantidad nos parece razonable, continuó el señor Martínez. ¿Cuál sería el timeline para la transacción? Me gustaría cerrar lo más pronto posible, respondí. Dentro de 2 o 3 semanas, si eso funciona para ustedes. Los señores Martínez intercambiaron una mirada rápida antes de que ella respondiera. Nosotros tenemos preaprobación bancaria y estamos listos para proceder rápidamente. 2 semanas sería perfecto. En ese momento, Raúl finalmente explotó. Un momento. No pueden hacer esto. Mamá, claramente no estás pensando con claridad. Esta es una decisión que afectará a toda la familia. Me volví hacia él con la calma que había estado cultivando durante semanas. Raúl, mis facultades mentales están perfectamente claras. De hecho, tengo aquí una evaluación psicológica reciente que lo confirma. Saqué de mi bolsa los documentos que la licenciada Rodríguez había preparado, incluyendo la evaluación del geriatra independiente que certificaba mi completa competencia mental. Como pueden ver, continué, mostrando los papeles oficiales, soy perfectamente capaz de tomar decisiones sobre mi propia propiedad. Patricia finalmente encontró su voz, aunque sonaba desesperada. Esperanza, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con los niños? Yo voy a vivir donde decida vivir, respondí con firmeza. En cuanto a ustedes, tendrán tiempo suficiente para encontrar su propio hogar. Los nuevos propietarios han acordado darles 30 días para mudarse después del cierre de la venta. El licenciado Morales, claramente experimentado en manejar situaciones familiares complicadas, intervino diplomáticamente. Si las partes están de acuerdo con los términos generales, podemos proceder con la documentación formal. Señora Hernández, ¿le gustaría que regresemos mañana para firmar los papeles preliminares? Eso sería perfecto, respondí. ¿A qué hora les convendría? Mientras coordinábamos los detalles de la documentación, Raúl y Patricia permanecieron sentados en silencio, claramente abrumados por la velocidad con la que su mundo cuidadosamente planificado se estaba desmoronando. Después de que los señores Martínez y el licenciado Morales se fueron, con citas confirmadas para el día siguiente y expresiones de satisfacción por haber encontrado la casa perfecta, me quedé sola en la sala con Raúl y Patricia. El silencio se extendió durante varios minutos antes de que Raúl finalmente hablara. Mamá, no entiendo. ¿Por qué harías algo así? Nosotros solo queríamos cuidarte. Me senté en mi silla favorita, la misma donde había pasado tantas tardes leyendo cuentos a mis nietos, y los miré con una tristeza profunda pero serena. Raúl, durante los últimos meses, ustedes no han querido cuidarme, han querido controlarme. Hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas. Patricia se inclinó hacia adelante con expresión suplicante. Esperanza, tal vez malinterpretaste nuestras intenciones. Solo estábamos preocupados por tu seguridad, por tu bienestar. Patricia, le dije con voz gentil pero firme, encontré los documentos en el escritorio de Raúl. Sé sobre la evaluación de la casa que ordenaron sin mi conocimiento. Sé sobre los folletos de residencias geriátricas. Sé sobre la cita médica que programaste para establecer evidencia de mi supuesta incompetencia mental. Vi cómo se desplomaba la última pretensión entre nosotros. Ya no había punto en fingir que esto había sido un malentendido. Pero mamá, dijo Raúl con voz quebrada, todo eso era para asegurarnos de que estuvieras bien cuidada en el futuro, no para lastimarte. Raúl, respondí con toda la paciencia que pude reunir. Cuidarme habría sido hablar conmigo sobre sus preocupaciones. Habría sido incluirme en las decisiones sobre mi propia vida. Habría sido tratarme como una adulta capaz de participar en conversaciones sobre mi futuro. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín, donde había pasado tantas horas felices con mis nietos. En lugar de eso, decidieron que era un problema a resolver, un obstáculo a remover, una responsabilidad inconveniente. Planearon mi futuro sin consultarme, como si fuera una niña pequeña o una persona mentalmente incapaz. Cuando me volví hacia ellos, vi lágrimas en los ojos de Raúl. Por un momento, mi corazón de madre quiso consolarlo, pero me recordé que estas lágrimas llegaban demasiado tarde y por las razones equivocadas. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Patricia con voz apenas audible. Ahora, dije con calma, ustedes van a encontrar su propio lugar para vivir. Van a criar a sus hijos
en su propio hogar. Van a tomar responsabilidad de sus propias vidas sin depender de la generosidad de alguien a quien estaban dispuestos a traicionar. ¿Y tú?, preguntó Raúl. ¿Dónde vas a vivir? Sonreí por primera vez en la conversación. Voy a vivir donde yo decida vivir. Tengo recursos, tengo opciones, y tengo la libertad de elegir mi propio camino. Esa noche, después de una cena silenciosa e incómoda, durante la cual Alejandro y Sofía claramente sintieron la tensión, pero no entendieron su origen, me senté en mi habitación organizando mis pertenencias más preciadas. Al día siguiente, procedimos con la firma de los documentos de venta. Los señores Martínez resultaron ser exactamente el tipo de compradores que había esperado. Una pareja madura, financieramente estable, que apreciaba el cuidado que había puesto en mantener la casa durante todos estos años. Durante las 2 semanas que siguieron, Raúl y Patricia buscaron frenéticamente un lugar donde vivir. La realidad financiera de tener que pagar renta, servicios y todos los gastos de mantenimiento de una familia sin mi subsidio involuntario se volvió aparente muy rápidamente. Intentaron varias veces convencerme de cambiar de opinión, prometiendo que las cosas serían diferentes si les daba otra oportunidad. Pero yo sabía que lo que había visto de sus verdaderos caracteres no podía ser deshecho con promesas desesperadas. La mañana de la mudanza, mientras ellos empacaban sus pertenencias en cajas y bolsas, yo observaba desde mi ventana con sentimientos encontrados. Parte de mí sentía tristeza por la pérdida de la familia que había creído que teníamos, pero una parte más grande sentía alivio y una extraña sensación de renacimiento. Alejandro se acercó a mí esa tarde, con lágrimas en sus pequeños ojos. «Abuelita, ¿por qué nos tenemos que ir? ¿Hice algo malo?». Me arrodillé para quedar a su altura y lo abracé con todo el amor que tenía en mi corazón. «No, mi amor, tú no hiciste nada malo. A veces los adultos tomamos decisiones difíciles que los niños no pueden entender completamente». «¿Te vamos a ver otra vez?», preguntó Sofía, uniéndose a nuestro abrazo. «Por supuesto que sí», les aseguré. «Siempre seré su abuelita, sin importar dónde vivamos». Cuando el camión de mudanzas finalmente se alejó por la calle, llevándose a Raúl, Patricia y mis nietos hacia su nueva vida, me quedé sola en mi casa vacía, pero no desolada. Al día siguiente, los señores Martínez tomarían posesión oficial de la propiedad, y yo comenzaría el siguiente capítulo de mi vida. No sabía exactamente qué forma tomaría ese capítulo, pero sabía que sería escrito completamente por mí, con mi propia mano, según mis propios términos. Esa noche, mientras empacaba mis últimas pertenencias, encontré una foto familiar tomada el año anterior durante la celebración de mi cumpleaños. En la imagen, estábamos todos sonriendo, aparentemente felices y unidos, pero ahora podía ver lo que no había notado entonces. Mis propios ojos en la foto mostraban una tristeza profunda que había estado negando incluso a mí misma. Guardé la foto en una caja junto con otros recuerdos del pasado. No la desechaba con amargura, pero tampoco la colocaría en un lugar prominente en mi nueva vida. Era parte de mi historia, pero ya no definiría mi futuro. Mientras cerraba esa caja de recuerdos, supe que Esperanza Hernández había completado la transformación más importante de su vida. Ya no era la mujer que había perdido su poder gradualmente a lo largo de los años. Era una mujer que había reclamado su dignidad, su autonomía y su derecho a decidir su propio destino. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era más que suficiente. 6 meses después de aquel día que cambió todo para siempre, me despierto cada mañana en mi pequeño apartamento en Coyoacán con una sensación de paz que no había experimentado en años. El lugar es compacto pero acogedor, con ventanas grandes que dejan entrar la luz dorada del sol mexicano y una pequeña terraza donde cultivo plantas de hierbas aromáticas que uso para cocinar. Mi rutina matutina se ha vuelto un ritual sagrado de autodeterminación. Preparo mi café de olla en una pequeña cafetera de barro que compré en el mercado local. Me siento en mi silla favorita junto a la ventana y observo cómo la ciudad despierta lentamente. Desde aquí puedo ver el movimiento de las familias preparándose para el día, los comerciantes abriendo sus puestos, los niños caminando hacia la escuela con sus uniformes impecables. No soy invisible en este nuevo lugar. Los vecinos me conocen como Doña Esperanza,
La señora del apartamento 3B, que siempre saluda con una sonrisa genuina y que hace las mejores empanadas de dulce de leche del edificio. No soy la mamá de Raúl o la suegra de Patricia. Soy simplemente Esperanza Hernández, una mujer de 72 años que eligió reconstruir su vida desde cero. Mi día típico comienza con una caminata por el Parque Centenario. Durante estos paseos matutinos, he desarrollado amistades inesperadas con otras personas que, como yo, han decidido que la edad no significa resignación. Está doña Carmen, una viuda de 75 años que dejó a su familia controladora en Guadalajara para mudarse a la capital. Está don Roberto, un jubilado de 78 años que abrió una pequeña librería de libros usados después de que sus hijos intentaran convencerlo de que se mudara a Estados Unidos con ellos. Estas nuevas amistades han sido revelatorias. Por primera vez en décadas, tengo conversaciones donde mis opiniones son valoradas, donde mis experiencias son respetadas, donde mi edad es vista como sabiduría acumulada en lugar de deterioro inevitable. Hablamos de libros, de política, de los cambios en la ciudad, de nuestros sueños para el tiempo que nos queda. Nadie me trata como si fuera una carga o un problema a resolver. 3 veces por semana trabajo como voluntaria en una biblioteca comunitaria en el centro de Coyoacán, ayudando a niños de familias de bajos recursos con sus tareas de lectura. Es gratificante ver sus caritas iluminarse cuando logran descifrar una palabra difícil, cuando entienden que esos símbolos en el papel se transforman en historias maravillosas que pueden transportarlos a mundos completamente diferentes. Estos niños me llaman Maestra Esperanza y me tratan con el respeto natural que solo los niños pueden ofrecer cuando no han sido influenciados por adultos que les enseñan a ver a los ancianos como estorbos. Cuando me cuentan sobre sus familias, sus sueños, sus miedos, siento que estoy contribuyendo algo valioso al mundo, algo que va más allá de ser una presencia conveniente en el hogar de alguien más. Mi situación financiera es más estable de lo que jamás imaginé que podría ser. El dinero de la venta de la casa, cuidadosamente invertido con la ayuda del licenciado Hernández, me genera ingresos suficientes para vivir cómodamente sin depender de nadie. Tengo un pequeño fondo de emergencia para gastos médicos inesperados, dinero para viajar si quiero hacerlo, y lo más importante de todo, la tranquilidad de saber que nunca más tendré que suplicar por un lugar donde vivir. El mes pasado decidí hacer algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido el tiempo o la libertad para intentar. Tomé clases de pintura en acuarela en un centro cultural local. Mis primeros intentos fueron desastrosos, pero la profesora, una mujer joven y paciente llamada Isabela, me aseguró que el arte no se trata de perfección, sino de expresión. Mis pinturas son simples pero honestas. Paisajes de mi infancia en Xochimilco, retratos de las flores que cultivo en mi terraza, escenas de la vida diaria en Coyoacán que capturan momentos de belleza ordinaria. No son obras maestras, pero son completamente mías, creadas con mis propias manos, según mi propia visión, sin que nadie me diga si son apropiadas o valiosas. Durante estas actividades creativas, a menudo pienso en Alejandro y Sofía. Los echo de menos con una intensidad que a veces me sorprende. Son inocentes en todo este drama de adultos. Y a veces me pregunto si entienden por qué su abuelita ya no vive con ellos, por qué las visitas familiares cesaron abruptamente, por qué el mundo que conocían cambió tan radicalmente. Hace 3 semanas recibí una llamada inesperada. Era Raúl, con la voz quebrada por la emoción, llamando desde un número que no reconocí. Me dijo que había estado pensando mucho en todo lo que había pasado, que había comenzado a entender la magnitud de lo que habían hecho, que se daba cuenta de que había perdido algo irreplaceable. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «sé que no tengo derecho de pedirte esto, pero ¿podrías considerar volver a tener contacto con los niños? Ellos preguntan por ti constantemente. Alejandro dibujó un retrato tuyo la semana pasada y lloró cuando le dije que no sabía cuándo te volvería a ver. Su llamada me atravesó el corazón de maneras complicadas. Parte de mí quería correr hacia ellos, abrazarlos, pretender que nada había pasado, pero una parte más sabia sabía que no podía regresar al pasado sin arriesgar mi nueva libertad y dignidad.
Raúl, le respondí después de un largo silencio. Necesito tiempo para pensar en esto. Lo que pasó entre nosotros no se puede borrar con una llamada telefónica. Si vamos a reconstruir algún tipo de relación, tendría que ser bajo términos completamente diferentes. Entiendo, me dijo. Solo quería que supieras que los niños te extrañan y que yo también entiendo ahora lo que perdimos. Después de colgar, me senté en mi terraza durante horas, contemplando las luces de la ciudad y procesando emociones complicadas. El amor maternal nunca desaparece completamente, pero ya no está dispuesto a sacrificar mi dignidad por mantener conexiones que requieren mi autonegación. Una semana después de esa llamada, mientras regaba mis plantas en la terraza, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Escribí una carta, no para Raúl o Patricia, sino para Alejandro y Sofía. En ella les expliqué, en términos que niños de su edad podrían entender, que a veces los adultos cometen errores que requieren tiempo y espacio para sanarse. Les escribí sobre mi nueva vida, sobre las plantas que estoy cultivando, sobre los libros hermosos que estoy leyendo en la biblioteca, sobre las pinturas que estoy aprendiendo a crear. Les conté que pienso en ellos todos los días, que los amo profundamente, pero que a veces las personas necesitan vivir en lugares diferentes para poder ser las mejores versiones de sí mismas. Al final de la carta, incluí mi nueva dirección y les dije que cuando fueran mayores, si querían visitarme en mi nuevo hogar, siempre serían bienvenidos. No como parte de una reconciliación familiar forzada, sino como individuos que pueden elegir sus propias relaciones basándose en amor genuino y respeto mutuo. Envié la carta sin decirle a Raúl que la había escrito. Fue un acto de comunicación directa con mis nietos, sin intermediarios, sin manipulación, sin condiciones ocultas. Simplemente una abuela comunicándose honestamente con los niños que ama. 2 semanas después, recibí un sobre pequeño con mi nombre escrito en letra de niño. Dentro había un dibujo de Alejandro que mostraba a una señora sonriente rodeada de flores coloridas, con las palabras «Te amo, abuelita Esperanza», escritas en letras irregulares pero cuidadosas. Sofía había agregado su propia contribución, una pequeña flor presionada que había recogido del jardín de su nueva casa. Ese simple gesto de amor puro, sin complicaciones de adultos, sin agendas ocultas, me llenó de una alegría que no había sentido en meses. Pegué el dibujo en mi refrigerador y puse la flor presionada en un marco pequeño en mi mesa de noche. Anoche, mientras organizaba algunas fotografías familiares que había decidido conservar, encontré una imagen de mí misma tomada el día de mi cumpleaños número 70. En esa foto estaba rodeada de familia, sonriendo, aparentemente feliz. Pero ahora puedo ver lo que no era obvio entonces, la tensión en mis hombros, la falta de brillo genuino en mis ojos, la postura de alguien que está tratando de complacer en lugar de simplemente ser. Contraté esa imagen con una foto que doña Carmen tomó de mí la semana pasada durante nuestro paseo matutino. En esta nueva foto estoy sola, pero mi sonrisa es completamente auténtica. Mis ojos brillan con vida y satisfacción. Mi postura es relajada y confiada. Es la imagen de una mujer que está viviendo su vida según sus propios términos. La diferencia entre esas 2 fotografías cuenta la historia completa de mi transformación. No se trata solo de haber escapado de una situación difícil. Se trata de haber redescubierto quién soy realmente cuando no estoy definida por mi utilidad para otros. Esta mañana, mientras tomaba mi café y observaba el amanecer desde mi ventana, reflexioné sobre el viaje extraordinario que me trajo hasta aquí. Comenzó con la traición dolorosa de las personas que más amaba, pero se transformó en una oportunidad de redescubrimiento personal que nunca habría tenido si las cosas hubieran continuado como estaban. No siento amargura hacia Raúl y Patricia. La amargura requiere demasiada energía que prefiero usar para crear, para crecer, para disfrutar de esta segunda oportunidad de vida que me he dado a mí misma. Ellos tomaron sus decisiones, yo tomé las mías, y ahora todos estamos viviendo con las consecuencias. Lo que sí siento es una profunda gratitud hacia la mujer valiente que decidió actuar cuando habría sido más fácil simplemente aceptar el destino que otros habían planificado para ella. Esa mujer, que resultó ser yo misma, me salvó de una vida de dependencia humillante
y me dio la oportunidad de envejecer con dignidad y propósito. Mientras termino mi café matutino y me preparo para otro día lleno de posibilidades que yo misma elijo, pienso en todas las mujeres que están enfrentando situaciones similares. Mujeres que han sido convencidas de que su edad las hace vulnerables, que su generosidad pasada las obliga a aceptar falta de respeto presente, que su amor familiar requiere su autosacrificio constante. A esas mujeres les diría lo que me habría gustado escuchar durante mis momentos más oscuros. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder. Nunca eres demasiado vieja para empezar de nuevo. Nunca estás demasiado enredada en las expectativas de otros para desenredarte y elegir tu propio camino. El silencio que elegí mantener durante estos meses no ha sido el silencio de la derrota o el resentimiento. Ha sido el silencio de la dignidad recuperada, de la paz encontrada, de una mujer que finalmente ha aprendido la diferencia entre estar sola y estar libre. Y en esa libertad, Esperanza Hernández ha encontrado no solo una nueva manera de vivir, sino una nueva manera de ser ella misma, completamente y sin disculpas, por primera vez en muchos años. Esta tarde visitaré la biblioteca, regaré mis plantas, tal vez pintaré un poco si la luz es buena. Son actividades simples, elegidas libremente, realizadas con alegría. Son la evidencia diaria de una vida reclamada y una dignidad restaurada. A veces, el mayor renacimiento es el silencio que una elige mantener, no por debilidad, sino por fuerza. Y en ese silencio poderoso, he encontrado finalmente mi propia voz. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.